Bienvenidos a la segunda parte del tutorial del abrigo abierto a crochet, donde vamos a unir la trenza con la parte de arriba que hicimos en la parte número 1. Para ver este video tuviste que ver o tienes que ver la parte número 1 y el video de cómo hacer la trenza candelabro. Los enlaces de estos videos te los dejo abajo en la descripción de este video o aquí en esta esquina. Ahora vamos a empezar. Para unir esta trenza con la parte de arriba del abrigo, se hace como hemos estado uniendo todas las piezas, con punto bajo. Tomando pieza por pieza y haciendo puntos bajos. Entonces tomo el primer punto de la trenza con el primer punto de la pieza de arriba. Una vez tienes los dos puntos en el gancho, tomas hebra, pasas la hebra por los dos puntos y haces un punto bajo. Ahora me voy para el siguiente punto, busco el siguiente punto en la otra pieza, tomo hebra, paso la hebra por esos dos puntos y hago un punto bajo, y así me voy hasta llegar a la otra parte del abrigo y termino de unir toda esta trenza. Una vez ya tengas la parte de la trenza unida a la parte de arriba del abrigo, vas a hacer en la parte de abajo de la trenza la misma puntada que hiciste aquí en el puño. Se hace de la misma forma. En mi caso hice 6 puntos deslizados y eso mide 3,5 centímetros. Lo vas a hacer por todo el contorno. En este lado van los botones y en este lado van los ojales. Y aquí tejí a lo largo 2 hileras, una de puntos medios y una de puntos deslizados. Va de aquí abajo, de donde están este resorte de puntos deslizados, abarca todo, está la trenza y todo hasta la parte de arriba, y este va a ser el espacio donde vamos a pegar los botones. Ahora te voy a mostrar cómo se hace este lado. En el lado donde van a ir los ojales, primero voy a trabajar una hilera de puntos medios. Aquí ya inserté el gancho en el último punto de aquí de la parte de abajo y vamos a insertar hilo nuevo y empezamos a hacer la hilera de puntos medios. Este es el primero y aquí vamos haciendo punto por punto las hileras de puntos medios. En la próxima hilera, que son puntos deslizados, es donde vamos a hacer los ojales. Sigue haciendo puntos medios por toda esta hilera hasta llegar acá a esta punta que es el cuello. Al terminar la hilera de puntos medios, coloqué estos marcadores que me indican dónde voy a hacer los ojales de los botones.
Una vez terminada la hilera de puntos medios, me devolví con los puntos deslizados. En la hilera de los puntos deslizados es donde vamos a hacer los ojales de los botones. Aquí hice puntos deslizados hasta llegar un punto antes del marcador. Entre este marcador y este marcador voy a hacer el ojal. El número de puntos de los ojales depende del tamaño del botón. Una vez lleguemos aquí antes del marcador, no vamos a seguir haciendo puntos deslizados porque este es el espacio donde va a ir el ojal. Tenemos que hacer un hueco. Mi ojal lo voy a hacer con 3 puntos. Eso depende del tamaño del botón. Entonces voy a hacer, en lugar de hacer estos 3 puntos deslizados, voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Me voy a saltar este punto que está con este marcador. 2 y 3, que son las 3 cadenas que hice aquí, es el espacio. Mire, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto continúo haciendo puntos deslizados hasta donde me indique el próximo marcador. Miren, aquí ya está el marcador. Hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a unir acá después del marcador. Los puntos que te vas a saltar es el mismo número de cadenas que vas a hacer. Yo hice 3 cadenas y me salto 3 puntos, 1, 2 y 3, y en el cuarto empiezo o continúo con los puntos deslizados. Les voy a mostrar una vez más. Aquí ya llegué, aquí está el marcador. Estos son los 3 puntos que corresponden al ojal 1, 2 y 3. Entonces hago 3 cadenas, 1, 2 y 3. Me salto esos 3 puntos y en el siguiente continúo haciendo los puntos deslizados. Y de esa manera queda el orificio del ojal. Hasta aquí. Voy a quitar estos marcadores. Y les muestro cómo ha quedado. Miren, aquí hay uno y aquí está el otro. Y tienen que asegurarse que el botón sí pase esos puntos. Entre más grande sea el botón, vas a necesitar hacer más cadenas y saltarte más puntos de abajo, estos puntos medios. Mira, aquí pasa fácilmente. Continúa así hasta llegar al último botón. Una vez hayas hecho todos los ojales, la siguiente hilera corresponde a puntos medios y vas a hacer otra hilera de puntos medios. Es un punto arriba de cada punto. Vamos haciendo la hilera normalmente. Aquí te voy a mostrar cómo hacer cuando ya llegues a la parte de las cadenas. Es solo hacer un punto medio en cada cadena.
tomamos hebra y mira que hay un punto, 2 puntos, 3 puntos del ojal y sigo el siguiente punto que no es ojal y así voy por toda esta hilera de los ojales. El número de hileras que vas a hacer ya depende de tu gusto. Yo voy a hacer esta hilera y la próxima de puntos deslizados y ya termino esta parte. Entonces continúa haciéndola todo hasta el final y haz el número de hileras que deseas. Ahora, para unir los botones vamos a necesitar una aguja lanera como esta y vas a insertar hilo en ella. Aquí tengo marcado el punto donde voy a coser el botón. Entonces por la parte de atrás introduzco la aguja. Remuevo ya este marcador. Tomo el botón, paso la aguja por el orificio del botón y me voy al otro lado del punto. Me voy por el lado de adentro y voy a hacerle otra pasadita para que quede bien sujeto el botón. Y ahora lo que hago es jalar, verifico que esté bien el botón, que esté bien tenso, que los hilos no se vayan a salir, y hago un nudo o 2 nudos aquí en esta parte, bien apretados. Corto hebra y lo que queda es esconder esta hebra aquí entre los puntos y ya quedó los botones ya pegados aquí a nuestro abrigo. Ahora vamos a trabajar el cuello. Vamos a hacer la misma puntada que hicimos en el puño de la manga y en la parte de abajo de la trenza. Vamos a trabajar esta puntada desde este marcador por todo la espalda hasta llegar al próximo marcador. En este espacio dejé 5 centímetros en cada lado. Aquí no vamos a tejer la puntada, la vamos a dejar así. Aquí en el cuello, desde el marcador, voy a insertar nuevo hilo. Introduzco el gancho donde está el marcador. Y ahí vamos a insertar nuevo hilo para empezar a hacer el cuello. Y voy a hacer el mismo número de cadenas que hice en el puño porque quiero esa misma medida. Ustedes pueden hacerlo más largo o más corto, eso es a gusto de cada quien. Entonces voy aquí a hacer 16 cadenas.
Una vez termines las 16 cadenas, haces una cadena y empezamos a hacer los puntos deslizados hasta llegar al cuello, a la base, y ahí nos deslizamos también con un punto para que la fila quede sujeta a la base. Entonces hacemos los puntos deslizados hasta llegar acá a la primera cadena que hicimos. Ahora aquí voy a hacer el último punto deslizado de esta fila, y para que esta fila quede aquí en esta base es en el siguiente punto bajo que está aquí, hago un deslizado, y ahora para subir a la otra hilera me deslizo en el siguiente punto, volteo y hago mis 16 puntos deslizados. Entonces, para que aquí a veces el primero se esconde, lo que hacemos es contar estos dos primeros. No corresponden a los puntos deslizados porque este es el que hicimos para subir y este es el que hicimos para adjuntar o pegar la hilera acá al cuello. Entonces el primero sería este que está acá. 1, 2 y este que está aquí, que se esconde un poco, y seguimos trabajando los deslizados hasta llegar a la última, y así seguimos trabajando hasta llegar al otro lado del cuello o hasta donde tengo yo el marcador. Entonces sigo trabajando así las hileras por toda esta parte del cuello, toda la espalda. Termino la espalda, la otra parte del cuello, hasta llegar acá a este marcador. Y así seguimos trabajando. Y ya terminado el cuello, hemos terminado ya con este abrigo abierto. Espero que te haya gustado este tutorial. No se te olvide darle like, suscríbete al canal. En la última pantalla está el logo del canal. Haces un clic ahí y te suscribes. Y nos vemos en un próximo video.